Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. En la anterior entrega hablamos de los orígenes históricos del conflicto de Transnistria y del conflicto de Transnistria a nivel político. Y hoy, por fin, vamos a tratar lo que es la guerra de Transnistria en sí desde el punto de vista militar. Ambas partes sabían que el enfrentamiento entre ellos iba a estallar tarde o temprano, y ambos contendientes poco a poco se irán preparando e irán construyendo sus fuerzas armadas. Al igual que Georgia u otras repúblicas del espacio exsoviético, Moldavia formará sus primeras unidades militares a partir de unidades del Ministerio del Interior. Al contrario que las unidades del ejército, que dependían directamente del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética, las unidades del Ministerio del Interior dependían, en primer lugar, del Ministerio del Interior de cada una de las repúblicas y, a su vez, el Ministerio del Interior de cada una de las repúblicas dependía del Ministerio del Interior Central de la Unión Soviética. Pero aunque en última instancia los respectivos ministerios del Interior de cada una de las repúblicas dependiesen del Ministerio del Interior Central de la Unión Soviética, al final esto les daba cierta autonomía y cierto margen de maniobra. Y las nuevas autoridades nacionalistas, en este caso de Moldavia, aprovecharán esta autonomía para poner a las distintas unidades dependientes del Ministerio del Interior bajo su control y formar el embrión de lo que será su futuro ejército. La primera unidad con la que contará Moldavia será el OPON, cuyas siglas se traducirían como Unidad de Policía de Propósitos Especiales. A finales de los años 80, en la Unión Soviética se creó el llamado OMON, que era una unidad de policía capaz de llevar a cabo operaciones especiales, pero que fundamentalmente se utilizará para contener manifestaciones. Es decir, que se utilizará sobre todo como policía antidisturbios. Las siglas del OMON se traducirían como Unidad de Milicia de Propósitos Especiales. Aquí habría que añadir que en la época soviética a la policía no se le llamaba policía, sino que se le llamaba milicia, con la intención de proporcionarle un aura más popular. Pero como las nuevas autoridades moldavas rechazaban todo aquello que tenía que ver con el comunismo, cambiarán el nombre de esta unidad de Unidad de Milicia de Propósitos Especiales a Unidad de Policía de Propósitos Especiales. Es decir, que cambiarán el nombre de esta unidad de OMON a OPON. Tal y como hemos dicho antes, el Ministerio del Interior de Moldavia pondrá a esta unidad bajo su control. Hay que decir que esta unidad estaba formada por gente bastante preparada y que será una unidad que tendrá un desempeño militar bastante bueno. Y cuando se disuelva la Unión Soviética a finales de diciembre de 1991, entonces Moldavia pasará a tener las manos completamente desatadas para ya formar más o menos un ejército en condiciones. Tras la disolución de la Unión Soviética, a comienzos de 1992, el mariscal de las fuerzas de la Comunidad de Estados Independientes, Yevgeny Sapochnikov, ordenará que todo el material militar situado al oeste del Dniester sea entregado a Moldavia. De esta manera, Moldavia obtendrá una ingente cantidad de armamento, muy superior, por cierto, al armamento que tendrá Transnistria. Voy a pararme un momento a explicar qué es esto de las Fuerzas Armadas de la Comunidad de Estados Independientes, porque lo he soltado e igual la gente no sabe de lo que estoy hablando. Tras la disolución de la Unión Soviética, se creó la llamada Comunidad de Estados Independientes, que era una organización que agrupaba a la gran mayoría de repúblicas soviéticas y que tenía como objetivo llevar a cabo un divorcio de la manera más pacífica y organizada posible. Entonces, de manera temporal, se crearán unas fuerzas armadas de la CEI, de la Comunidad de Estados Independientes, que existirán hasta que finalice el reparto de las fuerzas armadas soviéticas entre todas las repúblicas soviéticas ya independientes. Y en este momento comenzarán a formarse unas fuerzas armadas moldavas. Las fuerzas armadas moldavas consistirán principalmente en conscriptos, es decir, en chavales que estaban haciendo la mili y que tenían entre 18 y 20 años. El ministro de Defensa de Moldavia y máximo responsable de las Fuerzas Armadas moldavas será el hasta entonces general soviético y después general moldavo Ion Costas. Además de Ion Costas, habría que destacar a otro militar de alto rango moldavo, que era el coronel Leonid Karasev. Sorprendentemente, Karasev no era moldavo, sino que era étnicamente ruso.
pero él vivía en Moldavia y tras la disolución de la Unión Soviética, en una época en la que uno tampoco tenía muchas perspectivas, Karasev vio en el servicio a las Fuerzas Armadas moldavas una oportunidad para relanzar su carrera. De hecho, a pesar de ser de origen ruso, Karasev era un oficial mucho más patriota y decidido que muchos otros oficiales que eran étnicamente moldavos y recibirá el sobrenombre de el más valiente entre los moldavos. Moldavia también contará con la ayuda de Rumanía, que mandará material militar y asesores. Y también habrá algunos voluntarios rumanos que se acabarán alistando en el ejército de Moldavia. Las fuerzas moldavas sumarán un total de aproximadamente 29.000 hombres. Y según la inteligencia de Transnistria, que aquí es verdad que la inteligencia de Transnistria puede exagerar un poco las cifras, Moldavia contaba en ese momento con 340 blindados, 60 tanques y 320 piezas de artillería. En cuanto a Transnistria, el embrión de las fuerzas transnistrias será la Guardia Republicana, una unidad de élite dirigida por el general Stefan Kitsak. Que, por cierto, ya que hemos hablado antes de que uno de los militares más destacados del bando moldavo era Leonid Karasev, que era de origen ruso, no está de más comentar que Stefan Kitsak, que era el comandante de la Guardia Republicana de Transnistria, no era ruso ni eslavo, sino que era un rumano que provenía de la minoría rumana de Chernivtsi, que es una región de Ucrania donde hay una minoría rumana bastante importante. Stefan Kitsak era un veterano de Afganistán con una gran experiencia militar a sus espaldas. La Guardia Republicana de Transnistria estará formada por 3 batallones desplegados, uno en Bender, otro en Tiraspol y otro en Ribnitsa. De estos batallones habría que destacar el segundo batallón, que era el que se encontraba desplegado en Bender y que estaba dirigido por el teniente coronel Yuri Kostenko. Yuri Kostenko era otro veterano de Afganistán, era un militar bastante profesional y además era una figura bastante carismática. En un principio, las fuerzas transnistrias apenas estarán armadas. Si acaso conseguirán armarse con fusiles, pero desde luego no tendrán absolutamente nada de material pesado. Pero las fuerzas transnistrias contarán con una baza a la hora de obtener todo el material militar que les haga falta: el 14º Ejército Ruso. En Transnistria se encontraban los cuarteles del 14º Ejército Soviético, que tras la disolución de la Unión Soviética y el reparto del ejército soviético entre las distintas repúblicas, pasará a ser el 14º Ejército Ruso, que permanecerá en Transnistria a la espera de ser repatriado. Por lo tanto, cuando oigáis a determinada gente hablar de la presencia de tropas rusas en Transnistria durante la guerra, hay que remarcar que estas tropas estaban ahí no porque Rusia mandase a su ejército a invadir Transnistria, no se sabe cómo, porque está Ucrania entre medias, pero bueno, sino porque, tras el reparto de los restos del ejército soviético, el 14º Ejército Soviético, que ya estaba ahí, pasaba a convertirse en el 14º Ejército Ruso. El 14º Ejército Ruso disponía de unos arsenales militares enormes, y las fuerzas de Transnistria van a intentar obtener todo el material que puedan del ejército ruso. A veces por las buenas y a veces no tan por las buenas. Inicialmente, el 14º Ejército Ruso estaba dirigido por el general Gennady Yakovlev, que era un general muy favorable a la causa transnistria y que dará la orden de armar a las fuerzas transnistrias. Pero precisamente por esa razón, Boris Yeltsin, el entonces presidente de Rusia, destituirá a Yakovlev en diciembre de 1991, pues en ese momento a Boris Yeltsin le daba absolutamente igual la población de Transnistria y no quería inmiscuirse en más problemas de los que ya tenía. Esto probablemente le sorprenda a más de uno, porque ya hemos comentado que es muy común leer por ahí que el conflicto de Transnistria fue provocado por Moscú y que Transnistria existe única y exclusivamente porque a Rusia le dio por intervenir en este conflicto. Pero, aunque efectivamente se acabe produciendo una intervención militar directa rusa, aquí os estoy haciendo un poco de spoiler, lo siento, esta se producirá ya al final de la guerra. Y en un principio, Rusia sí que intentará permanecer lo más neutral posible.
Y la destitución del general Yakovlev por ser excesivamente favorable a Transnistria es la mejor prueba de ello. Yakovlev será sustituido por el general Yuri Netkachev. Netkachev era un general mucho más reacio a armar a las fuerzas transnistrias y tratará de mantener la más estricta neutralidad. Es más, incluso habrá algunos comandantes de las fuerzas transnistrias que acusarán a Netkachev de tener una postura pro-moldava. Sin embargo, a pesar de que Netkachev intentará mantener una postura neutral en la medida de lo posible, él será incapaz de controlar a sus subordinados y el saqueo del material militar perteneciente al 14º Ejército ruso por las fuerzas transnistrias continuará. Aquí hay que tener en cuenta que muchos oficiales de menor rango del 14º Ejército ruso tenían familia y amigos en Transnistria, y muchos simpatizaban con la joven república. Por lo tanto, muchos oficiales de menor rango harán la vista gorda y entregarán material militar a las fuerzas transnistrias. Incluso habrá unidades militares pertenecientes al 14º Ejército ruso que, como unidades militares al completo, se pasen al bando transnistrio, como por ejemplo el 115 Batallón de Ingenieros. Aunque es verdad que esto ya sí que no será tan común. En otros casos, habrá oficiales rusos mucho más reacios a entregar su material militar a las fuerzas transnistrias. Y entonces lo que harán las fuerzas transnistrias será lo siguiente. Las mujeres rodearán los cuarteles y los bloquearán. Y posteriormente los hombres entrarán y se llevarán todo el material militar que puedan. Los transnistrios se harán a lo largo de toda la guerra con un arsenal de 11.000 fusiles, 453 ametralladoras, 242 lanzagranadas, 101 fusiles de francotirador, 52 piezas de artillería, 19 tanques y 51 blindados. Hay que decir que muchas de esas armas acabarán en el mercado negro, pues Transnistria se encontraba muy cerca del puerto de Odesa, en Ucrania, y el puerto de Odesa era un lugar ideal para el tráfico de todo tipo. Transnistria también contará con las unidades de rescate territorial, una organización de bomberos destinada a operaciones de rescate, pero que también era capaz de combatir si así lo requería la situación. A todo esto le podemos sumar milicias irregulares que no tenían ninguna estructura organizada. El papel de los voluntarios extranjeros en Transnistria será importantísimo, y el número de voluntarios internacionales en Transnistria será infinitamente mayor que el número de voluntarios que combatió en el bando moldavo. La mayoría de los voluntarios procedían de Rusia, y aquí habría que destacar sobre todo a los cosacos del sur de Rusia. Los cosacos, como todos sabemos, son un grupo social-cultural que se distingue por una cultura y un estilo de vida muy particular, y también por un espíritu guerrero. También habrá numerosos voluntarios procedentes de Rusia que se unirán a las filas transnistrias por una cuestión de ideología política. Y aquí habrá tanto comunistas que acuden a Transnistria porque ellos veían que Transnistria era el último reducto del poder soviético, como nacionalistas rusos de derechas, a los cuales todo lo que tenía que ver con la Unión Soviética les daba absolutamente igual, pero que veían en esta guerra la defensa de los intereses de la minoría rusa de Transnistria. De hecho, en la guerra de Transnistria lucharán muchas personas que posteriormente se convertirán en figuras bastante relevantes dentro de la política rusa. Por ejemplo, Igor Strelkov, que posteriormente se convertirá en el principal comandante militar durante la guerra del Donbass en 2014, combatirá en esta guerra y de hecho esta guerra será la primera en la que participa Strelkov. Pero lo más sorprendente en cuanto a la participación de voluntarios extranjeros es sin duda la participación de la organización paramilitar ultranacionalista ucraniana, una UNSO, en las filas de Transnistria. De esta organización ya hemos hablado alguna vez, y si no os suena de nada esta organización, quizás os suene más cuando os diga que esta organización fue el principal embrión de otra organización que se llama Paravisector, que será conocida por su participación en los sucesos del Euromaidán en 2013 y 2014 en Ucrania, que acabará derrocando al entonces presidente prorruso Víktor Yanukovych. Esta organización odiaba a los rusos a muerte y, de hecho, en todos los conflictos que haya en el espacio exsoviético, siempre participará en el bando contrario al bando que estaba apoyando en Rusia. Por ejemplo, en Abjasia,
Una UNSO participará en las filas georgianas. En Chechenia participará dentro de las filas separatistas chechenas. Y por ello resulta sorprendente que en el caso de Transnistria esta organización tomase parte por un bando que representaba, entre otras cosas, los intereses de la minoría rusa y se orientase hacia Moscú. Y que además luchase junto a gente como Igor Strelkov, que posteriormente acabará luchando contra Ucrania. Y la explicación está en que en Transnistria, además de haber una minoría rusa muy importante, también había una minoría ucraniana igual de importante. A lo cual también le podríamos añadir lo que comentamos en el anterior vídeo, de que durante el periodo de entreguerras y antes de que la Unión Soviética tomase Moldavia, Transnistria fue precisamente una autonomía dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania. Por lo que, a pesar de todo su repudio a los rusos, esta organización acabó combatiendo en el bando transnistrio para, según ellos, defender a la minoría ucraniana. Así que, una vez más, ya sabéis que la política está llena de contradicciones. Y en total, las fuerzas transnistrias sumarán aproximadamente 12.000 hombres. La guerra de Transnistria será una guerra bastante corta, en la que habría que destacar principalmente dos batallas: la batalla de Dubasari y la batalla de Bender. El 2 de marzo de 1992 será la fecha oficial en la que comience la batalla de Dubasari y la propia guerra de Transnistria. El 2 de marzo de 1992, unos desconocidos dispararon contra un automóvil que conducía a policías de Dubasari leales a Transnistria. Uno de estos policías morirá, y tras esto, la Guardia Republicana y los cosacos rodearán la sede de la policía leal a Moldavia y exigirán a los policías entregar las armas. Aquí hay que aclarar que aunque todo el territorio de Transnistria estuviese controlado por las autoridades de la República de Transnistria, todavía existía cierta dualidad de poder y había algunas unidades de policía que continuaban siendo leales a Moldavia. Este incidente servirá de casus belli para que los moldavos lancen una ofensiva en la zona de Dubasari, y aquí es cuando comenzará la batalla, que se extenderá a lo largo del mes de marzo. Hay que decir que justo por Dubasari pasaba la carretera M21, una de las carreteras principales de Transnistria que iba en dirección hacia Ucrania. Si los moldavos conseguían tomar Dubasari y lograban cortar esa carretera, conseguirían partir el territorio de Transnistria por la mitad y cortar en parte también el flujo de suministros y de voluntarios. Los moldavos establecerán dos cabezas de playa, una en Kochieri y otra más al sur, y desde ambas direcciones pretendían avanzar hacia Dubasari y tomar la ciudad. La unidad principal encargada de realizar esta operación era el Opón, unidad de la que ya hemos hablado anteriormente. Sin embargo, a pesar de estos avances iniciales moldavos, la Guardia Republicana y los cosacos conseguirán contener a las fuerzas moldavas y la ofensiva moldava fracasará. Tras el fracaso de la ofensiva moldava sobre Dubasari, la guerra se convertirá durante un tiempo en una guerra de posiciones en la que ambos bandos se limitarán a intercambios de artillería. Pero todo cambiará el 19 de junio, que será cuando comience la batalla de Bender, la gran batalla y la batalla principal de esta guerra. Bender era una ciudad bastante grande, tenía aproximadamente 146.000 habitantes y tenía una posición muy estratégica, pues al contrario que buena parte de Transnistria, se encontraba al oeste del río Dniester y tan solo estaba a 10 kilómetros de Tiraspol, la capital. Es por esta razón por la que los moldavos pensaron que Bender iba a ser relativamente fácil de tomar, pues no tenían que hacer frente al río Dniester como obstáculo, y que una vez tomada Bender iban a tener la capital de Transnistria prácticamente a tiro. El ejército moldavo ya tenía la ciudad de Bender rodeada y había tomado las alturas estratégicas. Los moldavos reunirán a un buen número de hombres, de tanques y de blindados. El 19 de junio se producirá un incidente que servirá una vez más como casus belli para que comience la batalla de Bender. Un oficial de las fuerzas transnistrias acudirá a la imprenta de Bender a requisar panfletos políticos a favor de Moldavia. Y daba la casualidad de que la imprenta se encontraba justo en la calle paralela a la de una comisaría de policía leal a Moldavia. La policía pro-moldava acudirá y rodeará al oficial y a su grupo.
Posteriormente vendrán refuerzos de la Guardia Republicana de Transnistria y ambos grupos se liarán a tiros. Y en este momento es cuando supuestamente los policías moldavos piden ayuda a las fuerzas moldavas que se encontraban a las afueras de la ciudad y cuando las fuerzas moldavas comienzan su ofensiva contra Bender. La principal unidad transnistria encargada de defender la ciudad de Bender era el 2º batallón de la Guardia Republicana de Yuri Kostenko. Los moldavos lanzarán su ofensiva y avanzarán sobre la ciudad. La situación en Bender será muy caótica, pues no habrá una línea de frente fija establecida. Sin embargo, aunque los moldavos consigan avanzar sobre la ciudad, las fuerzas de Transnistria continuarán controlando los principales puntos estratégicos. El punto más importante de Bender era, sin lugar a dudas, el puente que unía a Bender con el otro lado del Dniester y con el resto de Transnistria. Y este puente será el escenario de feroces combates. El 20 de junio, este puente será tomado por un grupo de 2 batallones motorizados al mando del coronel Leonid Karasev, personaje del cual ya hemos hablado anteriormente. Con la toma de este puente, los moldavos habían conseguido aislar a Bender del resto de Moldavia y bloquear todos los accesos a la ciudad. Por lo tanto, para las fuerzas transnistrias será prioridad máxima retomar el control del puente y mandar refuerzos a la ciudad de Bender. Las fuerzas transnistrias intentarán varios ataques a las posiciones moldavas al lado occidental del puente, mandando a sus tanques T-64 sin apoyo de infantería. Los transnistrios mandarán varias oleadas, pero todas ellas serán destruidas con cañones antitanque MT-12, suponiendo estos ataques un fracaso y una pérdida importante para las fuerzas transnistrias. Las fuerzas transnistrias decidirán cambiar de táctica y ahora intentarán utilizar blindados con apoyo de infantería. Lanzarán un ataque casi suicida que conseguirá romper las posiciones moldavas, y en una lucha prácticamente cuerpo a cuerpo conseguirán retomar la parte occidental del puente. De hecho, el propio coronel Leonid Karasev será herido en esta operación. Una vez retomado el control del puente, las fuerzas transnistrias mandarán a la ciudad de Bender todos los refuerzos que tengan. Las fuerzas moldavas habían conseguido avanzar gracias a su superioridad numérica, pero ahora que las fuerzas empezaban a estar igualadas, los moldavos comenzarán a retroceder. Además, hay que recordar que el núcleo del ejército moldavo lo componían conscriptos que no tenían una gran experiencia militar y que no estaban especialmente motivados para luchar. Muchos reclutas comenzarán a desmoralizarse. Las fuerzas transnistrias conseguirán expulsar a los moldavos a las afueras de la ciudad. Por comentar también algo de la situación humanitaria de Bender, aquí hay que decir que la situación humanitaria será bastante crítica. Muchos habitantes de Bender huirán en masa en completo pánico. El crimen organizado también aprovechará esta situación de caos para acampar a sus anchas. Y aquí también hay que decir que en medio de toda esta difícil situación, los bomberos de Bender tuvieron una actuación completamente ejemplar y salvaron a todos los civiles que pudieron sin meterse en cuestiones políticas de un bando o de otro. Las fuerzas transnistrias estaban concentrando cada vez más tropas en Bender que llegaban ahí a través del puente. Entonces los moldavos decidirán probar una táctica que no habían utilizado hasta ahora e intentarán destruir el puente utilizando la aviación. El 23 de junio, 3 MiG-29 volarán sobre el puente e intentarán destruirlo. Pero aquí había un problema y es que los pilotos apenas tenían experiencia y apenas tenían horas de vuelo, puesto que la mayoría de pilotos experimentados, tras la disolución de la Unión Soviética, habían acabado sirviendo o a la Fuerza Aérea Rusa o a la Fuerza Aérea Ucraniana. De hecho, una de las bombas que lanzará uno de estos cazas acabará cayendo directamente en una casa en un pueblo de Transnistria y destruyendo la casa. Y aquí es cuando llegamos al punto de inflexión de esta guerra y ahora sí que sí a la famosa intervención rusa. El 23 de junio, en plena batalla de Bender, llega a Tiraspol un tal coronel Gusev del ejército ruso. Este señor tenía como objetivo inspeccionar el estado del 14º ejército ruso, que aunque podía haber entregado cierto material militar a las fuerzas transnistrias, es completamente cierto
que hasta ese momento no había tomado parte en ningún combate. Y el tal coronel Gusev no era otro que el general ruso Alexander Lebed. El 27 de junio, Lebed informará a Moscú de que el 14º ejército ruso escapaba por completo al control de Netkachev, y Netkachev será destituido, tomando Lebed el completo control del 14º ejército. Con Lebed al mando se producirá un cambio de política bastante importante, pues si antes las fuerzas rusas habían mantenido una neutralidad, quizás algo favorable a Transnistria, pero no habían intervenido directamente, ahora las fuerzas rusas sí que estaban dispuestas a intervenir para poner fin al conflicto en unos términos favorables a Rusia. Lo primero que hará Lebed será activar las defensas antiaéreas rusas para evitar que los moldavos usen la aviación. Y nada más activar las defensas antiaéreas rusas, estas conseguirán derribar un MiG-29 moldavo. Desde este momento, los moldavos no volverán a utilizar la aviación nunca más. Aquí hay que decir que el general Alexander Lebed era todo un personaje. Él se presentaba a sí mismo como un patriota entre los patriotas y se distinguía, digamos, por ser un poco flipadete y por tener una forma de hablar bastante épica. Una frase que llegó a pronunciar Lebed era: aunque te diga que pares de disparar de inmediato, debes seguir disparando 40 minutos más, e incluso a pesar de mis órdenes. Otra de sus frases era la siguiente: si hace falta, lo haremos de tal forma que desayunaremos en Tiraspol, comeremos en Chisinau y cenaremos en Bucarest. Hoy en día los millennials dirían que Alexander Lebed era un general bastante basado. El punto de inflexión se producirá durante la noche del 2 al 3 de julio y se producirá en Duosarie, la ciudad donde había empezado todo. El 2 de julio, la artillería moldava disparó a Duosarie y destruyó el sistema de control de una central eléctrica. Las fuerzas rusas respondieron lanzando un ataque masivo de artillería contra los puestos militares que habían iniciado este ataque. Tras este ataque, la moral de las fuerzas moldavas se hundió por completo. Y ya el 4 de julio, la parte moldava anunciará su intención de iniciar conversaciones de paz. Y el 7 de julio se reunirán representantes de Moldavia y de Transnistria. El 21 de julio, el presidente de Rusia, Yeltsin, y el presidente de Moldavia, Snegur, firman, con la presencia del presidente de Transnistria, Igor Smirnov, el acuerdo de paz que ponía fin al conflicto. Y esto resulta bastante sorprendente porque, como podemos observar, quienes firmaron el acuerdo no fueron Moldavia y Transnistria, sino Moldavia y Rusia. La firma de este acuerdo pondrá fin al conflicto, aunque algunos combates esporádicos continuarán hasta el 1 de agosto. Es por ello que, dependiendo de la fuente, encontraréis que la guerra acaba el 21 de julio o el 1 de agosto. El acuerdo de paz implicaba la creación de la llamada Comisión de Control Conjunta, que no era otra cosa que una fuerza militar conjunta formada por un batallón ruso, un batallón moldavo y un batallón transnistrio, encargada de velar por la paz en Transnistria. Además de las fuerzas rusas pertenecientes a esta misión, se establecerá también en Transnistria el llamado Grupo Operativo de Fuerzas Rusas, formado por en torno a 1.500 hombres. Y la misión de este grupo será vigilar el gran depósito de municiones de Kovasna, que pertenece a la Federación Rusa. En cuanto a las bajas de esta guerra, morirán 470 militares transnistrios, 343 militares moldavos, 22 militares rusos del 14º ejército y 309 civiles. Teniendo en cuenta que, por supuesto, cualquier muerte es una gran tragedia, aquí también hay que decir que en comparación con otros conflictos del espacio exsoviético, como por ejemplo Abjasia o Nagorno-Karabaj, es verdad que el conflicto de Transnistria fue un conflicto que tuvo una intensidad algo menor. Y aunque sé que soy un poco pesado con este tema, voy a volver a insistir en remarcar cuál fue el papel real de Rusia en esta guerra. Porque una cosa es que se produjese una intervención militar rusa ya al final del conflicto, que efectivamente se produjo, y una cosa es que Rusia, una vez acabase la guerra, se aprovechase de la situación para mantener parte de sus tropas ahí y defender sus intereses, que efectivamente es así, y otra muy distinta
es el discurso que te venden en Occidente y que te venden los moldavos más nacionalistas y más prorrumanos, de que todos vivían en paz y armonía y que todo era maravilloso, hasta que a Rusia le dio un día por provocar el conflicto de manera artificial y de, según ellos, invadir Transnistria. Pues este discurso obvia por completo las políticas discriminatorias moldavas hacia las minorías rusa y ucraniana, obvia por completo el hecho de que el conflicto surge durante los últimos años de la Unión Soviética y que precisamente el poder soviético, representado por Gorbachev, se posiciona con Moldavia y no con Transnistria, y obvia por completo que las fuerzas transnistrias y moldavas llevaban ya varios meses en guerra sin que Rusia interviniese hasta que a Moscú le dio por intervenir. Por lo que una cosa es que Rusia interviniese ya al final de la guerra y que después parte de sus tropas se quedasen para defender los intereses de Rusia, y otra cosa muy distinta es este discurso que no es otra cosa que propaganda pura y dura y un ejercicio de manipulación bastante descarado. En cuanto a Transnistria, después de la guerra, el conflicto pasará a convertirse en un conflicto congelado y Transnistria pasará a ser un estado en la práctica independiente, pero que en teoría continúa perteneciendo a Moldavia, manteniéndose esta situación incluso a día de hoy. Aquí hay que decir que Transnistria es un estado que no reconoce absolutamente ningún país con asiento en la Organización de Naciones Unidas. Únicamente lo reconocen otros estados no reconocidos o con reconocimiento parcial, como por ejemplo Abjasia, Osetia del Sur o Nagorno-Karabaj. Es decir, que Transnistria no es como por ejemplo Abjasia u Osetia del Sur, que son estados con un reconocimiento muy limitado, pero que sí son reconocidos, por ejemplo, por Rusia y por algunos de sus aliados. En el caso de Transnistria, no. En el caso de Transnistria, incluso Rusia reconoce a Transnistria como parte de Moldavia, por mucho que Rusia tenga parte de sus tropas ahí. Y aunque haya habido varios intentos de acuerdo entre Moldavia y Transnistria, ambas partes no han conseguido alcanzar ningún acuerdo político definitivo que solucione la cuestión de Transnistria. No tenía muchas ganas de comentar esto, porque al fin y al cabo mi intención era hablar de lo que fue el conflicto de Transnistria en su día y no tanto de Transnistria en la actualidad, pero es una pregunta que se suele hacer mucho la gente y creo que es necesario aclarar la cuestión de si Transnistria es un estado comunista. Y la respuesta a esta cuestión es que Transnistria no es un estado comunista. Transnistria utiliza más simbología soviética que cualquier otro estado, pero ni el sistema económico ni el sistema político de Transnistria son comunistas. Transnistria es un estado capitalista con una economía de mercado, por mucha simbología comunista que utilice. De hecho, hoy en día Transnistria está gobernada por un partido que se llama Renovación, que es un partido más o menos de centro, que tiene vínculos muy estrechos con Rusia Unida, y para el que no sepa qué es Rusia Unida, pues Rusia Unida es el partido de Putin. O sea que por mucha simbología comunista que utilice Transnistria, Transnistria de comunista no tiene demasiado. Por último, creo que también es interesante hablar del destino de algunas figuras destacadas en este conflicto después de la guerra. Una de las figuras más destacadas de este conflicto era Yuri Kostenko, el comandante del 2º Batallón de la Guardia Republicana de Transnistria. Kostenko se había ganado numerosos enemigos, pues tenía malas relaciones tanto con Stefan Kitsak, el jefe de la Guardia Republicana, como con Alexander Levez, se había enfrentado al crimen organizado y además era un comandante muy carismático que tenía aspiraciones políticas. Por lo que Kostenko se acabó enfrentando con todo el mundo, tanto con el poder militar, como con el crimen organizado, como con el poder político. Y muchos querían su cabeza. Kostenko morirá el 18 de julio de 1992, un par de días antes de que acabe la guerra, y será asesinado en circunstancias muy extrañas. Su cuerpo será abandonado en su coche, a su coche se le prenderá fuego, y los asesinos le cortarán las manos para evitar una posterior identificación. Por lo que, aunque con casi total seguridad Kostenko fue asesinado en este terrible episodio, todavía en Transnistria existe la leyenda de que Kostenko a veces vuelve para visitar su propia tumba. En cuanto a Alexander Levez, que también es una figura bastante interesante y de cuyo destino después de la guerra se pueden decir bastantes cosas, hay que empezar diciendo que tras este conflicto, Levez pasará a tener en Rusia poco menos que la consideración de héroe de guerra y será una persona respetada y admirada por todos.
Sin embargo, a pesar de que Lebed será visto inicialmente como un héroe tras la guerra de Transnistria, su posterior papel dentro de la política rusa será más que cuestionable. Lebed se llegará a presentar a las elecciones presidenciales rusas de 1996, las que probablemente fueron las elecciones más polémicas de toda la historia de Rusia. Lebed se presentará a estas elecciones con un discurso patriótico y en lo económico, aunque tampoco defenderá ideas comunistas, será crítico con algunas de las políticas liberalizadoras que tan impopulares eran por aquel entonces. Pero en realidad Lebed servía a los intereses de Yeltsin y su misión en estas elecciones no era otra que robarle votos al principal candidato opositor y candidato comunista, Gennady Zyuganov, para posteriormente darle esos votos a Yeltsin en la segunda vuelta de las elecciones. Tras la victoria más que cuestionable de Yeltsin en estas elecciones, Lebed será nombrado asesor de seguridad nacional y Lebed será el encargado de negociar la retirada de las tropas rusas de Chechenia. Más adelante se presentará a las elecciones en la región de Krasnoyarsk y tras ganar las elecciones se convertirá en el nuevo gobernador de Krasnoyarsk. Pero en 2002 Lebed tendrá una muerte bastante trágica porque fallecerá en un accidente de helicóptero a los 53 años de edad. Y con esto creo que ya hemos contado todo lo que podíamos contar sobre la guerra de Transnistria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.